Bueno, la siguiente parte son dos temitas: síndrome de muerte súbita infantil, vacunación. ¿Ya? Síndrome de muerte súbita infantil, muchas veces no entendido, muchas veces se presenta y uno no sabe qué pasó. Miren, lean esto: ponlo a dormir boca arriba. Pregunta: la posición de mayor riesgo durante el sueño en el síndrome de muerte súbita infantil, ¿cuál es? Decúbito prono. ¿Ya? Decúbito prono. ¿Y qué es el síndrome de muerte súbita infantil? De repente los han tenido como médicos, de repente lo han visto como internos, que a veces llegan los padres con el niño muerto y no saben qué pasó. Se acostó durante la noche, levantaron y el niño estaba muerto, no saben qué pasó. Probablemente ellos dicen que el niño vomitó, que el niño se aspiró con su vómito, pero la realidad es que nadie sabe qué pasó. Y así se presenta el síndrome de muerte súbita infantil. Son aquellos niños que nacen sin ningún problema. Durante el transcurso del primer año de vida pueden pasar como completamente sanos sin ningún problema, y cuando le hacen uno la investigación completa de buscar la etiología, autopsia, factores epidemiológicos, nada explica dicha muerte. ¿Ya? Ese es el síndrome de muerte súbita infantil. Aquellos niños que de un momento a otro, como les digo, se acuestan y cuando se levantan ya están muertos. ¿Ya? Y los padres revelan que no hay malformaciones, no hay problemas de fondo. Generalmente se presentan de esa manera y se constituye como la causa principal de muerte entre lactantes entre 1 mes y 1 año de edad en los países en desarrollo. Frecuente en los países en desarrollo este tipo de presentación. Y como se presentaba de manera frecuente, ellos no encontraban qué es lo causante, cuál es la causa de este tipo de problema. Y comenzaron a buscar una serie de factores epidemiológicos, de alimentación, si la madre tiene la culpa, el ambiente del cuarto, el hecho de que duerman con el niño con los padres, el hecho de las características propias del colchón, algo tiene que explicarlo. Entonces lo que vamos a ver básicamente son factores epidemiológicos. Totalmente resuelto no está el problema. ¿Ya? Se plantean varios factores epidemiológicos y dentro de esos encontraron que la posición en decúbito prono habitual, ¿ya? No que duerma un día y eso ya es factor de riesgo, no, habitual. Decúbito prono habitual aumenta hasta 13 veces el riesgo de tener síndrome de muerte súbita infantil. O sea, esto, entre los factores epidemiológicos, resultó ser el más frecuente, el más importante. Por eso, a todos los niños, si tienen sus hijos, sobrinos, familiares, tratar de que duerman o decúbito lateral o decúbito supino. Evitar el decúbito prono en lo posible durante el primer año de edad. ¿Ya? Cuando los niños duermen en decúbito supino, se reduce la tasa de fallecimiento en el 50%. O sea, la reducción es drástica. O sea, por ambos lados, la posición en decúbito prono es el factor de riesgo principalmente asociado a síndrome de muerte súbita infantil. ¿Y por qué aparentemente daban opciones explicativas a esto? Planteaban que prematuridad, el paciente prematuro tiene 2 a 3 veces mayor riesgo. Cuando ustedes ven en la parte neo o han revisado en la parte neo con el doctor Julio, van a ver que el paciente cuando nace prematuro tiene una apnea de la prematuridad. Entonces, estos pacientes que tienen apnea de la prematuridad, que a veces reciben tratamiento con aminofilina o con cafeína para ese tipo de problemas, tienen mucho mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de muerte súbita debido a la apnea que presentan. Patrón respiratorio. El patrón respiratorio todavía inmaduro del paciente hace que no tenga una respiración adecuada y que se pueda aspirar. Regulación térmica. Pacientes que tienen tendencia a la hipotermia o que tienen hipotermia tienen mayor riesgo de tener muerte súbita. Y que no hay un adecuado control cardíaco todavía en relación a la inmadurez que presenta el paciente durante el primer año de vida. Como les digo, son factores epidemiológicos. Totalmente demostrado no está. Se plantea que la inmadurez de la vía aérea, la inmadurez de la laringe, contribuye mucho a que el niño presente esta síndrome de muerte súbita infantil. Así como buscaron que el niño podría ser causante del problema, buscaron que la madre también puede ser causante del problema. Y se encontró que cuando la madre fumaba durante el embarazo, también tenía abundante porcentaje de riesgo. Y se planteó que el primer factor de riesgo es decúbito prono y el segundo es la madre que fuma durante el embarazo. La exposición también materna a drogas y los cuidados prenatales inadecuados. Entonces ya tenemos 2 factores claros. Todo lo otro todavía es epidemiología. Son factores de riesgo planteados. ¿Qué más? Evaluemos en el niño. El ser varón, tener algún problema en el crecimiento, el utilizar el biberón, exposición postnatal a tabaco. Si yo tengo si tiene un hermano que también murió de muerte súbita infantil, 5 veces mayor riesgo. Otro factor importante. Y si es que el niño tiene un episodio previo amenazante para la vida, 3 a 5 mayor riesgo. ¿Qué es esto? Nosotros lo conocemos con las iniciales de ARVA, acontecimiento en riesgo vital aparente.
El ARVA, por ejemplo, es aquel niño que viene a la emergencia con eso, la madre les ha llegado de repente a un paciente de esa manera, mi niño se ahoga, o mi niño se puso flácido, o de un momento a otro el niño se puso medio moradito, o de un momento el niño dejó de respirar. Eso que uno no sabe qué es en ese momento, como diagnóstico de entrada se plantea episodio amenazante para la vida, acontecimiento en riesgo vital aparente. Así como cuando llega un paciente y usted dice fiebre, y comienzo a buscar a qué se debe la fiebre, igualito, en estos pacientes el episodio amenazante para la vida, yo tengo que buscarle cuál es la causa, pero en ese momento yo tengo que plantearlo de esta manera para poder hacer todas las pruebas. Cuando yo planteo un episodio amenazante para la vida, la causa más frecuente en pediatría es reflujo gastroesofágico, ¿ya? Si tengo un niño que tiene un episodio amenazante para la vida, es decir, que en algún momento la madre lo encontró al niño un poco cianótico, como que dejaba de respirar, un poco hipotónico, si tiene esto, el niño se salva todo, pero él tiene 3 a 5 veces más riesgo de hacer un síndrome de muerte súbita infantil. Entonces, tenemos posición en decúbito prono, hermano que tuvo muerte súbita, el niño que tiene un episodio previo parecido, un episodio amenazante para la vida, madre que ha fumado durante el embarazo o ha tenido contacto con drogas, y todo lo demás hay que tenerlo en cuenta, alimentación con biberón, exposición postnatal al tabaco. Tratamiento, obviamente no lo hay, porque ya llegamos a asistir al hecho, a la consecuencia, al problema. Entonces lo que se trata de buscar, lo que se trató de buscar en aquel momento fue buscar cuál era el factor más importante. Y, como les digo, como vieron en la figura, el decúbito prono se caracteriza por ser el factor de riesgo mucho más importante y que se relaciona con el síndrome de muerte súbita infantil. Con las preguntas. Dormir en decúbito prono se ha identificado como un factor de riesgo para síndrome de muerte súbita infantil. Entre los mecanismos sugeridos se incluye una interacción con todos los factores biológicos de riesgo siguiente, excepto mala regulación de temperatura, respuesta ventilatoria deficiente, respuesta de despertar deficiente, reflujo gastroesofágico, NA. Mala regulación de temperatura, estamos de acuerdo. Respuesta ventilatoria deficiente, también estamos de acuerdo. Respuesta de despertar deficiente, también estamos de acuerdo. Por reflujo gastroesofágico que genere también muerte súbita, también lo genera, por lo que hemos visto anteriormente. Ninguna de las anteriores, ninguna de las claves llega a ser un excepto. Todos son factores de riesgo para que el paciente presente un síndrome de muerte súbita infantil posterior. Son medidas a tomar en cuenta para evitar el síndrome de muerte súbita infantil. Dormir en posición de cúbito supino, mantener al bebé y su medio ambiente caliente, evitar consumo de tabaco y drogas durante la gestación, usar colchón blando o de agua, compartir la cama con un adulto para prevenir cualquier episodio de riesgo. Comenzamos. La 1, verdadero, ¿no? Es lo más importante a descartar o a destacar. Mantener al bebé y su medio ambiente caliente, el factor de temperatura. Evitar consumo de tabaco y drogas durante la gestación, segundo factor de riesgo en importancia. Colchón blando o de agua. Se planteaba que cuando el colchón era muy blando, el niño podía darse vuelta mucho más rápido. Entonces el niño, como que está durmiendo, se da vuelta y de que estaba en decúbito supino se vuelve en decúbito prono. Y el problema, nuevamente, volvemos a tenerlo en los mismos porcentajes y en las mismas características, como si durmiera en decúbito prono. El hecho que duerma con un adulto, se dice que aumentaba el riesgo. ¿Por qué? Porque alteraba la parte oxigenatoria o por el mismo riesgo de que el mismo adulto va a impedir que el niño se mueva, que se expanda. Pero este es un factor que, como a ustedes les parece, un factor epidemiológico, entre comillas, no está totalmente demostrado. Sí se demostró que el hecho de compartir con un adulto la cama puede que el adulto, sin querer, pueda generar algún problema de respiración en el niño. Sí se puede plantear de esa manera, pero compartir la cama con un adulto para prevenir cualquier episodio de riesgo, se plantea que debería en lo posible el niño dormir solo y no compartir la cama con adultos para evitar cualquier problema posterior. Es decir, que nuestras claves que tienen relación con los elementos que tenemos que evitar son la 1, la 2, la 3. La clave es la A. Básicamente esto es síndrome de muerte súbita infantil. Tema pequeño. Y el siguiente es vacuna. Las vacunas. Miren, tenemos inmunidad natural o inespecífica y la inmunidad específica. Lo que nosotros buscamos con vacunas es lograr esto, una respuesta inmune de reconocimiento de latencia y respuesta efectora. Prevenir antes que enfrentarnos al problema y de repente ya el tratamiento no ser de la manera más adecuada. ¿Qué es una vacuna? Preparado de antígenos procedentes de microorganismos patógenos. Estos microorganismos pueden estar muertos o simplemente atenuados.
cuyo fin es crear anticuerpos que reconozcan y ataquen la infección. O sea, yo creo una respuesta inmunológica en el paciente y por lo tanto me produzcan inmunidad del organismo inoculado. Esa es una vacuna. Antígenos. Toxoide. Es una toxina de origen bacteriano que ha sido modificada para sustraer su capacidad patogénica, pero conserva el poder antigénico. O sea, el toxoide es una toxina que viene de las bacterias que la finalidad es también generar respuesta inmunológica. ¿Qué es una antitoxina? Solución de anticuerpos obtenido de suero de animales. Y la inmunoglobulina es una solución de anticuerpos, pero obtenido de seres humanos. Utilidades. La inmunoglobulina, por ejemplo, ¿dónde lo utilizamos? Lo utilizamos en algunas enfermedades. Hepatitis B, por ejemplo. Las antitoxinas también son útiles, generan inmunidad pasiva y transitoria. El toxoide, origen bacteriano, pero es una toxina. Entonces la idea básicamente es que diferencien una cosa de la otra. Las definiciones: vacunas son antígenos, toxinas son, toxoides son toxinas bacterianas. La antitoxina vienen de animales y la inmunoglobulina viene de seres humanos. Suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o porciones antigénicas de ello que inducen inmunidad se denomina. La inmunoglobulina, quedamos que no tiene que ver con eso. Toxoide son las toxinas bacterianas. Antitoxinas son anticuerpos y el antibiótico no tiene nada que hacer allí. Entonces la respuesta es vacuna. Entonces, primer punto o primer objetivo es identificar qué es una vacuna y cómo se diferencia del resto de conceptos. Lo siguiente, saber, miren, cuáles son las características que tenemos: organismos vivos, organismos muertos, pero completos, los toxoides, y que solamente toman en cuenta fragmentos de dichos elementos. Organismos vivos, bacterias atenuadas y vivos atenuadas. Bacterias atenuadas vivas, BCG, cólera. Virus atenuados, polio Sabin. El polio Sabin significa polio oral, ¿ya? Rabia, gripe, vacuna triple vírica, varicela. La triple vírica es la que utilizamos y damos al año de edad: sarampión, paperas, rubiola, ¿ya? Esa es la triple vírica. Muertos pero completos, o sea, bacterias y virus totalmente muertos, pero lo damos dando completo: toferina, tifoidea, cólera. Polio, el Salk, que viene a ser vacuna para polio vía intramuscular, rabia, gripe, hepatitis A. Entonces, ¿qué es importante de esto? Saber cuáles son muertos y saber cuáles están atenuados. ¿Por qué? Porque en un paciente con alguna inmunodeficiencia celular no tengo que darle alguno de ellos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si le doy una bacteria atenuada o un vivo atenuado a un paciente que tiene una inmunodeficiencia, probablemente le va a generar más problema que beneficio. Entonces, hay algunas vacunas que están contraindicadas en un cierto grupo de pacientes, que en un inicio en el mismo VIH, como vamos a ver posteriormente, se planteó rechazar un grupo de vacunas para evitar algún problema en el paciente, pero que actualmente se le da prácticamente un esquema similar al que estamos utilizando en los niños que no tienen este problema. Entonces, fijar esto: las bacterias atenuadas, BCG cólera; virus atenuados, polio Sabin, a veces le ponen como polio oral o como polio Sabin, saber que el Sabin es el polio oral. Y muertos, tanto bacterias como virus, tenemos la toferina, el polio intramuscular, la hepatitis A. Toxoides, difteria, tétano. Fragmentos nada más que utilizamos: el antígeno de superficie en el caso de hepatitis B, y el neumococo, polisacáridos capsulares, vacunas de conjugados, puede estar neumococo. Con respecto a neumococo, un apartado con respecto, me conversaban un grupo de sus compañeros. Estamos en una etapa postvacunal actualmente. Muchas de las preguntas que ustedes van a ver en los bancos de preguntas son preguntas recién médico 90, 83, 85, 87, y casi todo ya cambió, ¿ya? Sobre todo la parte diagnóstica y la parte de tratamiento. Tenemos muchos gold estándar en diagnóstico, tenemos muchos tratamientos de elección que han cambiado totalmente. Lean los bancos, pero no se dejen guiar de las claves totalmente. Los bancos nos van a ayudar a ver qué temas preguntan, ¿ya? Aprender el tema con las tendencias actuales. No necesariamente se guíen de esas respuestas, porque pueden estar alteradas. Por ejemplo, si les preguntan, como conversábamos con ellos en el intermedio, segundo germen más frecuente de neumonía en la etapa postvacunal. Entonces, si hablamos de la etapa postvacunal, hablamos de aquel paciente que está recibiendo básicamente vacunas ya para hemófilos. El hemófilos actualmente prácticamente está en gran porcentaje erradicado, ¿ya? Erradicado, ¿por qué? Porque la vacuna es bastante efectiva, ha disminuido
la frecuencia básicamente de, cuando yo doy vacuna para hemófilos influenza, lo que trato de disminuir es la enfermedad invasiva que genera el hemófilos influenza, y generaba sepsis, generaba meningitis y generaba neumonía en gran porcentaje. Por eso los gérmenes de neumonía en la etapa prevacunal, o sea, antes de la vacuna, neumococo a la cabeza, a hemófilo siguiente, estafilo, micoplasma, menores de 5 años de edad. Ahora ya no es así. Si les plantean que el paciente ha recibido todas sus vacunas, tiene carné completo, estamos en la etapa postvacunal, neumococo a la cabeza y prácticamente el hemófilus ya salió y el micoplasma se constituye como la segunda causa más frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad. Entonces, todo importa de cómo le planteen la pregunta, ¿ya? Pero dentro de la etapa postvacunal, hay que tenerle en cuenta que el único que ha llegado completamente a disminuir la incidencia de enfermedad de manera tan drástica que tiene que ver con la parte epidemiológica es a hemófilos. Neumococo, me dirán, doctor, pero se da vacuna para neumococo. En neumococo hay un montón de serotipos. Inicialmente, totalmente diferente al del adulto, ¿eh? Inicialmente nosotros, para neumococo, se comenzó con la vacuna 7 valente. El problema es que cuando tú das una vacuna con un grupo de 7 serotipos, por ejemplo, comienzan a saltar o comienzan a surgir aquellos serotipos que no estás cubriendo. Cubres un grupo, pero todos los demás comienzan a surgir. Entonces surgió la 7 y la neumonía seguía. Y por neumococo surgió la 10 valente y la misma situación. Entonces ahorita estamos con la 13 valente en pediatría, que ha sido lanzada aquí en Perú el año pasado. Y todavía vamos a ver los resultados. ¿Ya? No la da el ministerio generalmente la da la 7 valente. Entonces, con esto les quiero decir que la vacunación de neumococo todavía no logra disminuir drásticamente la enfermedad. La única que ha logrado disminuir drásticamente la enfermedad es la vacuna para hemófilos influenza tipo B. ¿Ya? Entonces, neumococo todavía sigue siendo la causa más frecuente de neumonía en menores de 5 años de edad, causa bacteriana, y sigue siendo la causa bacteriana más frecuente de meningitis. ¿Ya? Eso es con respecto a la vacunación con los esquemas que se están aplicando actualmente. ¿Cómo se administran? Vía oral, la polio para la vía oral nada más, intradérmica, la BCG, subcutánea, la gran mayoría de ellas, e intramuscular, también la gran mayoría de ellas. Aquella que damos intradérmica, la única es BCG, ¿ya? La única es BCG. Y en la práctica, la que utilizamos para vía oral, básicamente es la polio oral. La fiebre tifoidea poco se utiliza. Fiebre amarilla, la fiebre amarilla para que haga efecto, yo tengo que administrarla, es cierto, subcutáneo intramuscular, pero tengo que administrarlo por lo menos 10 días previos al viaje que yo voy a hacer. Si voy a viajar a la selva, de repente el día 20 yo tengo que aplicármelo por lo menos el día 9, 10 para que logre tener factor de protección cuando yo haga el viaje. Algo más con respecto a hemófilos influenza. El hemófilos influenza en oído, en la parte de oído ya, el hemófilos influenza era una causa frecuente de otitis media aguda, ¿ya? Pero al bajar el hemófilos influenza, ustedes van a ver en etiología de otitis media aguda, y que me parece que lo vamos a ver conmigo en el taller, esta parte, pero bajó el hemófilos influenza tipo B, pero surgen los hemófilos no tipificables y los hemófilos tipo A y C, ¿ya? O sea, dentro de los gérmenes causales de otitis media aguda todavía sigue siendo primero neumococo, segundo a hemófilos, pero los no tipificables y el A y C. ¿Por qué? Porque el hemófilos influenza tipo B ya cayó, pero surgieron los otros, ¿ya? Y Moraxella catarrhalis como tercer germen. Las vacunas en general, concepto de vacunas en general, pero básicamente me dicen las antitoxinas. Generan una respuesta inmune. Las antitoxinas, ¿qué son? Antígenos, anticuerpos. Anticuerpos, animales, humanos. Animales. Entonces me dicen, ¿qué tipo de respuesta generan? De por vida, total y duradera, activa persistente, pasiva transitoria, inmunidad celular activa. ¿Cuál genera? Pasiva y transitoria. Pasiva y transitoria. Al momento de nacer, ¿cuál de las siguientes inmunoglobulinas maternas está presente? La G, ¿no? Solo la G. Y ahí está por qué. Y de las 4 subclases, la IG2 es la que está, la que menos porcentaje atraviesa la placenta. Y nos vamos con el calendario de vacunas que cambia cada año, ¿ya? Este es el calendario del año 2011, ¿ya? Ha cambiado en relación al año pasado. Miren, menor de un año, tenemos acá, en el RN su dosis de BCG y su dosis de hepatitis B.
Ahora nos ubicamos ya de frente, no era tan diferencial como era antes. 2, 4 y 6 meses. En los primeros 6 meses, penta, dosis polio bioral, dosis de rotavirus, dosis de neumococo. La penta, ¿qué contiene la penta? Difteria, pertusis, tétano, hemófilos influenza, hepatitis B. Penta. Yo particularmente pongo la hexa, ¿ya? Entonces la hexa contiene además la polio intramuscular, ¿ya? Entonces la penta es lo que dijimos: difteria, pertusis, tétano, hepatitis B y hemófilos influenza. Esta, 2, 4 y 6 meses, ¿ya? Ese es el esquema. Polio oral, igual, 2, 4 y 6 meses. Dosis contra rotavirus, utilizamos para rotavirus 2, a los 2 y a los 4 meses. ¿Ya? Rotavirus, ¿por qué lo utilizamos? Causa más frecuente de diarrea aguda en niños menores de 5 años de edad, diarrea viral, frecuente causa de que el niño vaya a la emergencia por deshidratación. Que yo le dé rotavirus, vacuna para rotavirus a un niño no significa que no va a tener infección por rotavirus. La gran mayoría de vacunas lo que logran es disminuir los procesos graves de enfermedad, más no evitar que dé completamente la enfermedad. En el caso de rotavirus, el niño, si les preguntan algo, que se le vacunó para rotavirus, ¿no va a tener rotavirus? No, hay varios serotipos de rotavirus. El más frecuente, que es el A, lo puedo tal vez inhibir, pero puede tener infección por rotavirus. O sea que no va a haber no va a haber necesariamente, lo que disminuye básicamente es la forma grave o la necesidad de hospitalización. Vacuna para neumococo, 2, 4 y al año de edad. La tercera dosis para neumococo. El ministerio está manejando la 7 valente, por si acaso, ¿ya? Y algunos lugares la 10. 4 meses, idéntico, y a los 6 meses nos quedamos con pentavalente y con polio bioral. Entonces, surgió hace poco algo que dijeron que una enfermera había colocado una vacuna y que luego un niño había fallecido, ¿no? Y decían, ¿por qué le ha colocado tantas ampollas, no? Pero miren, el nuevo esquema dice pentavalente, intramuscular, polio oral, rotavirus bioral, pero la antineumocócica es intramuscular. O sea, si viene al segundo mes se va a ir con 2 ampollas el niño. O sea, lo que había hecho la enfermera estaba bien. O sea, ella hizo lo que le indicaban acá, ¿no? Pero la gente, como este nuevo esquema, el año pasado no era así, para el 2010, lo han cambiado, está mal planteado, pues. O sea, generalmente lo que hacemos no es darle 2 intramusculares al niño por el mismo hecho de que el niño la rechaza la siguiente vacuna. Entonces, como no había conocimiento, se echó la culpa que la enfermera tenía el problema, ¿no? Que ella había sido la causante porque le había puesto 2 ampollas, cuando realmente después el niño se había aspirado y eso había sido la causa de la muerte. Entonces, actualmente el esquema sí tiene 2 vacunas intramuscular y 2 vacunas bioral en los meses 2, en los meses 4. La hexa, que yo les digo, lo que hace es unir la penta con la polio oral, con la polio intramuscular en este caso. Une las 2 y es la hexa, pero eso se compra de manera particular, ¿ya? Pero hay esa opción si ustedes le quieren poner a su hijo o a algún familiar, ¿ya? Seguimos, 6 meses a 2 años. A partir del 7º mes yo ya puedo poner la dosis de la influenza, la primera. De repente le puse al 8º mes, entonces la siguiente le pongo un mes después de que puse el primero, pero lo pongo a partir del 7º mes. Al año de edad, SPR, sarampión, paperas, rubiola. Y la tercera dosis de neumococo. 15 meses, puedo utilizar ya la antiamarílica, pero desde el año de edad la puedo dar también. 18 meses, primer refuerzo de DPT, de lo que venía aquí en la penta, de difteria, pertusis, tétano. Y el segundo refuerzo es a los 4 años. ¿Ya? Primer refuerzo, 18 meses, segundo refuerzo, 4 años de edad. 2 años, 3 años me dicen, mire, una dosis de influenza más una dosis de antineumocócica, igualito el siguiente año. ¿Y esto a quién se le aplica? ¿A todos? No. Se le aplica a aquellos pacientes de riesgo, a aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad de fondo. Pero, por ejemplo, niño que tiene alguna inmunodeficiencia, niño que tiene neumonías recurrentes, niño que ha sido hospitalizado por neumonía 3, 4, 5 veces. Entonces son pacientes de riesgo y a ellos hay que aplicarles entre el segundo y tercer año de vida esto, dosis de influenza estacional y dosis antineumocócica. A los 4 años, segundo refuerzo de DPT, el SPR que le puse el primer año, le pongo al 4º año de edad, una dosis de influenza y antineumocócica igualito que acá, si es que el paciente es de riesgo, ¿ya? Entonces, básicamente, en el primer año de vida ponemos difteria, pertusis, tétano, hemófilos influenza, hepatitis B.
nos vamos con rotavirus y nos vamos con neumococo. La SPR tiene un refuerzo y es al 4º año. La DPT tiene 2 refuerzos y es a los 18 meses y al 4º año de edad. La vacunación BCG durante la infancia en relación a la TBC, ¿qué hace? Cuando yo le doy los vacilos de Calmette y Guerin a los pacientes y les coloco, me va a generar una reacción. Esa reacción que va a generar tiene que ver una reacción inmunológica tardía con una BCGitis posterior, y lo que hace, ¿qué es? Como toda vacuna, o como la gran parte de las vacunas, evita las formas graves de enfermedad. ¿Se me va a evitar que el paciente tenga tuberculosis? No, me evita las formas graves, o sea, meningo-TB y TBC miliar. O sea, ¿tiene que ver con que el paciente tenga TB posterior? No va a evitar que él tenga TB posterior. O sea, que tú le pongas que tenga BCG el paciente no evita que él haga tuberculosis posterior. O sea, no tiene nada que ver en relación a la enfermedad posterior. Veamos acá, miren. La vacunación para BCG durante la infancia en relación a la TBC del adulto lo protege adecuadamente, influye en la cadena de transmisión, lo protege en zonas endémicas, tiene poco efecto sobre la incidencia final de la TBC en adultos o tiene gran efecto sobre la TB en adultos. ¿Qué es lo cierto sobre si yo vacuno a un niño con BCG? ¿Lo protege adecuadamente para que tenga TB? ¿Influye en la cadena de transmisión? Tampoco. ¿Lo protege en zonas endémicas? Nada. ¿Tiene poco efecto sobre la incidencia de TBC en adultos? Verdad. Tiene poco efecto sobre la TBC en adultos, ¿ya? Entonces, como le digo, las vacunas logran eso, a veces proteger contra formas graves de enfermedad, y una de ellas es la BCG, que protege contra meningo-TB y contra TBC miliar. Y como la TBC no sé si lo han visto en la parte de su capítulo, pero lo conversamos ahorita, la TBC tiene la característica que durante el primer año, si un niño tiene la TBC, sea congénita la TBC o la adquiere durante el primer año de vida, los niños tienen unas características importantes para TBC. Uno, que los niños, a diferencia de los adultos, tienen TBC de más frecuencia extrapulmonar, ¿ya? Segundo, que el niño, aparte de tener TBC más extrapulmonar, tiene la característica de ser formas graves de enfermedad. O sea, el niño hace con más frecuencia meningo-TB y TBC miliar. Por eso, apenas nace el niño, se le pone la vacuna para evitar que durante el primer año de vida me haga meningo-TB y TBC miliar, que son las formas graves que generan muerte posterior en el niño. Por eso lo colocamos, ¿ya? Esas son 2 características importantes de la TBC infantil que diferencia el adulto: más extrapulmonar y hacen formas graves de enfermedad en el primer año de vida y en los primeros 5 años en realidad. ¿A los cuántos meses de edad se recomienda colocar la vacuna contra la hepatitis? La vacuna contra la hepatitis y la vacuna contra la varicela no están puestas dentro del esquema de vacunación, ¿ya? O sea, no forman parte del ministerio, por eso no se les ha colocado. ¿Pero qué se pueden colocar? Sí, se pueden colocar. La vacuna contra la hepatitis desde el primer año de edad se le puede colocar, ¿ya? Y la vacuna contra la hepatitis A, que hablamos, era la causa más frecuente de hepatitis en pediatría. Y la vacuna contra varicela, que todavía sigue generando muerte en los pacientes, se vacuna a los 15 o a los 18 meses, ¿ya? Entonces, a partir del año de edad yo puedo dar para varicela y dar para hepatitis A. Entonces, aquí la respuesta ya la tienen. Año de edad. Lactante de 11 meses de edad, que solo recibió vacuna hexavalente a los 2 y 4 meses. ¿Cuál es la conducta en general a hacer con este paciente? O sea, tiene 11 meses, fue, y miren, se perdió todo esto. Fue a los 2 y a los 4 meses, y le pusieron este esquema. Está ahorita llegando a los 11 meses. ¿Qué hacemos? Y miren, le falta la tercera dosis de la penta, le falta la tercera dosis de polio, no le han puesto nada de la influenza, estamos con 11 meses. ¿Qué hacemos? Completamos la tercera dosis, reiniciamos el esquema de vacunación, aplicamos la tercera dosis y refuerzo luego de 2 meses, dosaje de anticuerpos, solo colocar las vacunas programadas al año. O sea, en otras palabras, le pongo su tercera dosis, pero me olvido de todo lo que hubo, o sea, le pongo la tercera de Hexa, pero de repente las que también ha perdido durante esa fecha, por ejemplo, las de influenza no le pongo. Eso me quiere decir, completo solamente la tercera dosis. Reinicio todo el esquema de vacunación, o sea, vuelvo a completar todo lo que tenía que completar. Aplico la tercera dosis y refuerzo luego de 2 meses. 2 anticuerpos. Solo coloco vacunas programadas al año, o sea, espero que cumpla el año y nada más. Obviamente que lo último no hago, no pido anticuerpos.
no aplico dosis de refuerzo, la A o la B. ¿Qué plantea el ministerio? Y van a haber casos frecuentes, que la mamá va a decir, el niño se resfrió, estuvo con moquito, fiebre, y se retrasó, y se retrasó, y se retrasó, por diversos motivos, o simplemente la madre no lo quiso llevar por dejadez. Entonces lo que plantea el ministerio es, reinicien todo nuevamente, formen parte del esquema todo nuevamente. ¿Por qué? Porque tienes que proteger al niño. O sea, reinícielo nuevamente casi todo. Cuando yo tengo 2 dosis de la hexa, por ejemplo, estamos hablando de DPT, hemófilus y hepatitis B, incluido la polio intramuscular, porque es hexa lo que le plantean acá. Entonces, realmente lo que queremos cubrir, por ejemplo, para hemófilus, con 2 dosis, yo estoy cubriendo por lo menos un 80-90% de evitar que el paciente tenga alguna enfermedad invasiva. Entonces, a la larga necesitamos una tercera dosis, pero necesitamos que no solamente aplicar la tercera dosis, sino, si le pongo la tercera dosis, reestructuro todo el esquema de vacunación, porque me estoy perdiendo, por ejemplo, para la influenza estacional, y me estoy perdiendo todo lo que puede haber antes de ese tiempo. Por ejemplo, si es que les hubieran dicho, el paciente tiene, le pusieron la vacuna a los 2 meses nada más, el paciente ahorita tiene 5 meses de edad, ¿qué hago? ¿Le pongo solamente la segunda dosis? ¿O cubro todo lo que le falta cubrir? Porque aquí está más sencillo porque el paciente tiene 11 meses, ¿no? Y solamente me falta lo que hemos visto. Por ejemplo, los ubicamos acá mejor. Tiene 11 meses el paciente. Estamos por acá más o menos. Entonces le han puesto estas 2, solamente le faltan estas. O sea, le coloco solamente la tercera dosis de pentavalente o de hexavalente. O sea, no le coloco esto. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, paciente ya no tiene 11 meses, tiene 5 meses de edad o 3 meses de edad. No, con 3 meses no, con 5 meses de edad. Le han puesto solamente la primera, la de los 2 meses. Entonces estamos con 5 meses de edad. ¿Ponemos la segunda nada más o reiniciamos todo el esquema de vacunación como estaba? En este caso es la segunda nomás. Por eso tenemos que ubicarnos en el esquema. Antiguamente el esquema era diferente, ¿ya? Entonces la idea es tratar de que ustedes reestructuren todo el esquema y le hagan al paciente tener un nuevo esquema de vacunación, pero un nuevo esquema. La idea es que no deje de ponerse las vacunas que ha perdido. ¿Por qué? Porque el riesgo-beneficio es peor, ¿ya? Si ustedes le dan de esa manera, como que de cierta manera evitamos que el paciente no esté protegido. La idea es reestructurar completamente un esquema de vacunación actualizado. Contraindicaciones para las vacunas realmente no las hay, ¿ya? Marcadas, ¿ya? Eso que está con moquito, estornudando y todo lo demás, deberían vacunarlo al paciente, a no ser que está haciendo fiebre o está haciendo un rash de manera inexplicada, lo pueden evaluar, pero contraindicaciones, a no ser que la madre lo lleve por algún problema, una enfermedad aguda severa que requiera hospitalización, tal vez, ¿ya? Complicaciones del hecho de colocar vacunas, básicamente es dolor en la zona de afectación, una pequeña induración que se hace, puede haber cuadro catarral, puede haber febrícula, lo menos esperado, pero lo más grave es que haga clínica neurológica, clínicas de encefalitis, clínica de Guillain-Barré, y eso se reporta, ¿ya? O clínica de parálisis facial, eso se reporta, porque es reacción postvacunal, ¿ya? En un niño con VIH, está descrita en varias vacunas, aparte de la fiebre amarilla, también la misma neumococo te lo puede generar, ¿ya? Está descrita como reacción adversa dentro de la clínica neurológica, las mismas convulsiones febriles que vienen secundarias a vacunación. Entonces, toda clínica neurológica tiene que ser reportada, ¿ya? De preferencia. Un niño con VIH está contraindicado la aplicación de DPT, varicela, DPT acelular, polio intramuscular, todas pueden administrarse. Entonces vamos a ver qué son cada una de ellas, ustedes me van dictando y la vamos viendo en la imagen, acá, ¿ya? Antiguamente se decía, no hay que darle agentes atenuados al paciente con VIH. ¿Por qué? Porque le vamos a generar más problemas, él tiene una inmunodeficiencia celular, y si tiene una inmunodeficiencia celular le voy a generar más clínica y va a generar más problemas. Eso ya está totalmente diseñado por el momento, ¿ya? Se le da las vacunas, se le da, por ejemplo, ¿cuál era el roche, por ejemplo? DPT, difteria, pertusis, tétano. Era uno de los problemas. Y se creó la acelular, pero se ha demostrado de que no hay ningún problema, que la protección es similar, que en los lugares en que no haya celular, sobre todo en África, se le da a los niños este tipo de vacuna
y la protección que se logra es igual a aquellos que reciben a celular, o sea que la DPT le puede seguir dando. Virus atenuados, polio. En el polio sí nos hacemos alguna restricción. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar, por ejemplo, no me la juego, si le voy a dar un organismo vivo atenuado, ¿por qué no le doy un polio intramuscular? ¿No? Que es un organismo muerto. Entonces, en un paciente con VIH, sí, ahí sí elijo el polio vía intramuscular, ¿ya? Entonces, prácticamente uno de los pocos cambios que hay en el esquema de VIH es esto, elegir el polio Salk o el polio vía intramuscular, ¿ya? Eso sí le doy al paciente, o sea, le daría de repente como hexa al paciente. El hepatitis A es muerto pero completo, o sea que el hepatitis A sí le puedo dar al paciente porque es un virus muerto, o sea, no le va a generar problemas en el paciente. Entonces, las claves que le dicen, DPT hay que darlo. También hay otra que dice DPT acelular, también hay que darlo. Hepatitis A creo que también le dicen ahí, ¿no? Varicela, la varicela, año 3 meses. ¿Dónde la tenemos a la varicela? Varicela, virus atenuado. ¿Le damos o no le damos? La misma situación. Se demostró que si es que no se le daba al paciente generaba más problemas cuando tenía la clínica que cuando se le daba. Por eso, la varicela generaba más protección que riesgos el darle entre no darle. O sea, no hay problema. El único problema o el único planteamiento diferencial va a ser básicamente la polio, entre polio oral y polio intramuscular. La clave me parece que ahí son todas las anteriores. Y la SPR, similar acción, sarampión, papera, rubiola. Este es el esquema que plantea el Ministerio para niños con VIH. Miren, RN, BCG, RN, hepatitis B, igualito que el niño que no tiene problema. 2 meses, penta, una dosis de polio intramuscular y dosis antineumococo. 4 meses, penta, 2 dosis de segunda dosis de polio y dosis antineumocócica, e igual el sexto. A partir de los 7 meses sigo con influenza y a los 12 meses SPR, o sea, sarampión, papera, rubiola y tercera dosis de neumococo. Ese es el esquema que se plantea.